Aquí estoy de regreso con la parte 2 de esta audio clase de un 11 de mayo del año 2020. Les recuerdo nuevamente que estamos atendiendo al tema 4, tipos de Estado y formas de gobierno, y vamos a desarrollar en este momento 4.1.4, Estado constitucional. Y ya por el nombre, saben ustedes, podrían hablar del Estado constitucional, pues estamos ya avanzados en el programa, hemos ya analizado nuestra Constitución en clases pasadas y el concepto de Estado lo acabo de dar y lo hemos dado muchas veces en nuestra materia. Vamos a atender a la lectura que es de la UNAM, una lectura que me parece bastante buena. Es un capítulo de un libro en donde nos habla en el capítulo 4 del Estado constitucional y nos dice: lo que denominamos Estado constitucional es una construcción de los juristas que comenzó a elaborarse en los años 70 del siglo pasado, pero más bien es del siglo pasado, no de 1970, sino de 1870. Seguramente este libro es del siglo anterior, o sea, de 1900 y algo, y que hoy en día en el discurso jurídico se mantiene como elaboración teórica dominante. Se trata del análisis y propuestas diversas que se han sucedido tanto en el mundo jurídico anglosajón como en el continental europeo y latinoamericano. Los enfoques y preocupaciones de los autores dependen del contexto de su cultura jurídica y del énfasis, mayores o menores, a algunos de los elementos o variables del Estado constitucional. Entre ellos podemos mencionar, y aquí viene una gran cantidad de autores porque pues se ha escrito mucho sobre el Estado constitucional, cada uno tendrá su punto de vista. Al final de esta audio clase les daré el concepto, que nuevamente es breve, es sencillo tenerlo en cuenta. A mí me gusta ir a la esencia de los temas y ya después lo que quiera decir cada quien en la extensión que quiera, bueno, pues eso ya es otra cosa. Entre todos estos pensadores, escritores, filósofos que han desarrollado el tema, está Ronald Dworkin, Peter Hubbard, Ernest Wolfgang, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Luigi Ferrajoli, Luis Prieto Sanchís, Manuel Atienza, Carlos Santiago y Miguel Carbonell, este último mexicano, ¿no? Definitivamente pues no podía faltar Miguel Carbonell en la presentación de algo relacionado a la Constitución. Sigue el texto: este tipo de Estado de nuestros días expresa, a diferencia de otras maneras de concebir al Estado, una concepción muy fuerte de los derechos humanos como fundamento y fin del Estado y del orden jurídico. Recordarán que vimos las garantías individuales en clase, las vimos todas, las analizamos, y es aquí lo que nos menciona este texto. Continuó un reforzamiento de la noción de constitución normativa, porque la Constitución no solo debe reconocer los derechos, sino garantizarlos plenamente. Unir debe ser con el ser. Una propuesta de democracia constitucional que no está basada en la regla de las mayorías ni en las unanimidades, sino en el respeto pleno de los derechos humanos. Es una formulación a la vez procedimental y sustantiva. En algunos autores es una insistencia de lograr a través del Estado constitucional la inclusión, el igualitarismo y la justicia, es decir, un Estado justo, una creciente aceptación de los tratados sobre derechos humanos
y de las resoluciones de los organismos supranacionales que los tutelan. Una importancia destacada al razonamiento judicial y a la argumentación jurídica, al grado de que se considere el derecho como una práctica interpretativa y el entendimiento que el Estado constitucional representa un orden jurídico sin soberano y que su papel es expresar la pluralidad jurídica de todos los proyectos jurídicos, políticos y sociales existentes. Fíjense ustedes, esto es interesantísimo porque nos habla que el puro ordenamiento jurídico sería suficiente para dar cauce a la sociedad. El Estado constitucional asume la ductibilidad constitucional, es decir, la Constitución no puede representar a ningún proyecto particular, tanto jurídico como político, pues la Constitución es un marco que contiene todos los proyectos y principios de una sociedad pluralista. La norma fundamental acepta principios liberales y sociales, individualistas y comunitarios, a la libertad, pero también a la igualdad, a los derechos individuales y a los derechos colectivos. Por lo que ninguno de esos principios, valores y derechos prevalece a priori sobre los demás. En caso de conflicto entre ellos, se acude a métodos de solución jurídica que se aplican caso por caso y para esta situación específica. El principio de proporcionalidad o de ponderación, que es el método de resolución de colisiones, nunca implica que el principio perdidoso en el caso concreto pierda relevancia definitiva, en tanto que se tratará de protegerlo en la mayor medida posible, aunque otro sea el principio ganador. De esta suerte, los principios constitucionales están obligados a convivir y a enfrentarse pacífica e institucionalmente entre ellos, tanto en la arena política como en la jurídica, y dependerá de cada elección democrática o de la solución de algún caso que se ventile ante los tribunales, que algunos tengan una significación mayor, pero solo transitoriamente. También el Estado constitucional entiende que en las sociedades contemporáneas el ordenamiento jurídico no es uniforme, sino contradictorio, con múltiples lagunas y ambigüedades. Los ordenamientos se expresan como consecuencia de la pluralidad y heterogeneidad de nuestras sociedades. El papel de la Constitución es importante porque resuelve las incoherencias y dificultades que plantea el ordenamiento secundario a través de los principios y los valores que reconoce. Estos representan una vía de unión social y jurídica entre los diferentes grupos de la comunidad que, aunque opuestos entre ellos, han dado un respaldo a elementos destacados del sistema jurídico, tales como la libertad, la vida, la igualdad, la seguridad o la propiedad, sobre los que al menos en principio, debido a la indeterminación semántica de los principios y valores, existe convergencia y consenso. Sin embargo, la unidad que plantea el Estado constitucional es pluralista, porque no se ascribe a la defensa o promoción de un principio o segmento de principios sobre los demás. Es una unidad en tensión entre los principios y valores que contiene. No se trata de una unidad mecánica y absoluta, sino fluida y siempre relativa. Miren ustedes, ahí tenemos un planteamiento muy bien presentado a lo que es el Estado constitucional. Leí los primeros párrafos, sigue la lectura, está la amplia. Lo que continúa es el detallar los principios que hemos dado lectura. Yo les recomiendo que con las primeras
Permítanme decirle, las primeras 3 hojas del PDF es suficiente para que tengan esta visión del Estado constitucional. Y vamos nuevamente a dar nuestra definición concreta al punto, representativa de los elementos principales. Recordemos nuevamente que el Estado es el conjunto de personas que habitan un territorio determinado, que han elegido una forma de gobierno y que consecuentemente a ello tienen una soberanía. El Estado constitucional ha elegido como forma de organización en este elemento del Estado que es el gobierno, ha elegido un texto que representa las aspiraciones sociales y este texto se llama Constitución. La Constitución es el texto máximo que da soporte social y consecuentemente a ello jurídico a el Estado. Entonces el Estado constitucional es aquel que tiene como elemento principal de estructura social a una constitución. Miren ustedes, ahí lo tienen ya de forma breve y sucinta lo que es el Estado constitucional. Por supuesto que la nación mexicana es un Estado constitucional, por supuesto que sí. Saben ustedes de la gran seriedad, la gran belleza de nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les comentaba que la hemos analizado en clase. En su primer apartado, hacia las garantías individuales. En su momento la van a estudiar completa, seguramente están llevando o están muy próximos a llevar derecho constitucional y pues van a estudiar a fondo este texto que es nuestro eje social jurídico y que es un texto de mucha avanzada jurídica en el mundo. De nuestra Constitución se estudiaron otras constituciones para otros países. Sin más, la Constitución rusa tomó muy en cuenta nuestra Constitución. Y bueno, es el desarrollo de estos dos temas que estoy seguro que comparten mi opinión, que son temas muy interesantes, muy necesarios para el ciudadano promedio y más para el abogado. Sigo atento de ustedes por cualquier duda y comentario. Nos vemos la próxima.